Bienvenidos y bienvenidas, amigos de ZFTV. Iniciamos hoy una nueva andadura. Nos veremos todas las semanas con un programa de 1 hora de duración y una periodicidad semanal para contarles todo lo que es más actual, pensando sobre todo, mirando muy profundamente en la comarca, pero también mirando más allá y hablando sobre temas que es interés de todos los ciudadanos. Y a lo largo de estos meses y de estos últimos 2 años no hay nada más actual que la pandemia. Cada semana, cada día tiene nuevas noticias, pero también hay que echar un poco la vista atrás y reconocer y conocer el trabajo de las personas que han estado detrás de esas horas de trabajo para poder llevar a cabo un plan que permitiera convivir en un primer lugar y superar esta pandemia sanitaria que ha supuesto el COVID-19. Santiago Malpica es director general, es subdirector general de Seguridad Alimentaria y Seguridad Ambiental, un área que pertenece a la Dirección General de Salud Pública. Es de Zafra, tiene muchos cargos, es comisario de la feria, es veterinario, con lo cual es una persona que conoce muy bien todo lo que hay que hacer cuando hay una crisis sanitaria de este tipo. Y hoy queremos conocer y agradecerles sobre todo el trabajo a estas personas, que Santiago es, como decimos, uno de ellos, que se han dejado la piel y el alma durante estos meses y estos 2 años para que poco a poco pudiéramos ver la luz al final del túnel. Santiago, bienvenido y muchísimas gracias por atendernos. Nada, gracias a vosotros, es un placer. No podía tener otro protagonista este nuevo programa que una de las personas que han estado durante estos 2 años al pie de cañón, trabajando sin descanso intensamente para que podamos tener la situación que hoy tenemos. Sí, han sido 2 años muy duros, ¿no? Sobre todo los primeros meses, ¿no? Los meses cuando se empezó a oír, ¿no? Ya cuando se empezó a oír que en China había un virus, un coronavirus, que estaba pues causando estragos. Y sobre todo cuando ya supimos que lo teníamos en Europa, concretamente en Italia, pues nos pusimos a trabajar, ¿no? Lógicamente. Nos pusimos a trabajar porque nos tuvimos que estudiar los coronavirus y muchas reuniones que tuvimos con intensivistas, con epidemiólogos, con científicos que nos aclararan pero por mucho que hubiésemos fantaseado, nunca nos imaginábamos lo que ha sido después de esta pandemia, ¿no? Y ha sido duro, muy duro. Los que hemos estado al pie del cañón, lo puedo decir que lo hemos pasado verdaderamente mal, ¿no? Verdaderamente mal, sobre todo cuando se nos empezaron a morir, cuando empezaron los primeros fallecimientos en las residencias de mayores, ¿no? Yo creo que eso fue de los peores momentos de mi vida profesional, porque antes que entrara el virus en la residencia, ya estuvimos preparándonos, ¿no? Y enseñando a todo el personal pues cómo había que ponerse los EPI, cómo había que quitárselos, cuáles eran las medidas que había que tomar en todas estas residencias, unas con mayores posibilidades y otras con menos, dependiendo de las dimensiones y de las características de estas residencias, pero aún así el virus entró en la residencia y la verdad que causó estrago, y eso, que un día se nos moría un abuelo, al día siguiente se nos moría otro, eso la verdad que fue muy duro, ¿no? Para todos los que tenemos responsabilidades en salud pública, ¿verdad? Yo por lo menos personalmente lo pasé muy mal y me imagino que los demás compañeros pues también lo pasaron mal, ¿no? Muy mal, ¿no? La verdad que os ha tocado uno de los trabajos más difíciles y quizá con el menos respaldo y apoyo social que el colectivo de los profesionales que habéis estado a pie de cañón deberíais de tener. O sea, os habéis enfrentado a algo desconocido, que no se sabía, que había que estudiarlo, que el virus iba por delante de los profesionales porque no era algo que no se conocía, y las redes sociales, estos virólogos que estaban por ahí, que ellos los habrían hecho evidentemente mejor, decían, ¿no? Porque había cosas que ellos creían que eran de sentido común. Es algo que tiene que ser muy duro también como persona, saber que hay un equipo que se está formando al 100%, que cuenta con conocimientos, experiencia y una profesión que les avala, y que haya estas personas, por llamarla de alguna forma, que en lugar de facilitar el trabajo para erradicar el virus, estuvieran alimentando otras cuestiones. Bueno, yo creo que es lógico, ¿no? Porque las medidas que se tomaron y que se han estado tomando hasta hace pocas fechas
eran medidas antipopulares, lógicamente, ¿no? El cerrar bares, el cerrar comercio, el no poderse juntar, es muy triste y eso es muy duro, ya no solamente desde el punto de vista económico, que lo es, y que ha sido muy importante y que ha habido grandes pérdidas, ¿no? Algunas más o menos compensadas, bueno, con ciertas ayudas, etcétera, como el tema de los ERTE y otras medidas que fueron tomadas por el gobierno central y por los gobiernos autonómicos, pero aparte de eso es que desde el punto de vista sentimental, ¿no? Que no te puedas juntar, que los amigos no se pudieran juntar, esas cosas son duras. Entonces yo lo comprendo, ¿no? Que cuando se tomaban medidas, como eran antipopulares, pues lógicamente el público en general, la sociedad en general, estaba en contra de esas medidas, ¿no? Pero es que había que tomarlas. Y había que tomarlas además pensando en dos cosas. Una, la sanidad, que es lo primero, eso, la salud de las personas, eso es lo primero, pero también pensando en la economía. Y entonces ha habido que hay un ten con ten para ir compensando una cosa y otra para que la economía tampoco se nos viniera abajo, que era muy triste, pero también por otro lado salvar vidas, que es lo que se trataba, ¿no? De salvar vidas. Y yo creo que, hombre, no está bien que yo lo diga, pero yo creo que en general, aunque hayamos ido siempre por detrás del virus, porque el virus nos ha ido ganando terreno, pero aparte de eso yo creo que se han hecho las cosas que se tenían que hacer. Yo estoy totalmente convencido de que lo que se hizo es lo que había que hacer en cada momento, ¿no? Claro, a toro pasado es muy fácil verlo, ¿no? Pero cuando tiene que tomar uno una decisión, cuando tiene que tomar uno una determinación y tener esa responsabilidad, la verdad que es muy duro, ¿no? Decir, bueno, ¿qué aforo ponemos en un espectáculo público? ¿Qué aforo ponemos en los bares? ¿Qué aforo ponemos en, yo qué sé, en una sala de juego? ¿Qué aforo ponemos en una peluquería, ¿no? La verdad que era muy, muy complicado hacerlo, ¿no? Bueno, yo creo que se ha logrado hasta donde hemos podido llegar, ¿no? El virus, no tenemos una varita mágica para decir por aquí no pase, ¿no? Y no te contagies. Luego también es verdad que la sociedad y las personas se comportan, pues somos, y sobre todo los mediterráneos, que somos muy sociables, que somos muy de juntarnos, que somos muy de estar unos con otros. Lógicamente hay más contagios, pero hay que fijarse una cosa, que incluso los países donde no se convive tanto en la calle, donde no se convive tanto en bares y restaurantes, también ha habido prácticamente el mismo índice de contagio, con lo cual no nos tenemos que echar la culpa, ¿no? Yo creo que no nos tenemos que echar la culpa de que seamos como somos los mediterráneos, sino, bueno, simplemente que nos contagiamos y ya está. Y luego también hay unas cepas que son más contagiosas que otras, por ejemplo esta última que hemos tenido, a la Omicron, pues es muy contagiosa, ¿no? Yo siempre digo de broma que solo con mirar una persona que tenga el virus, con mirar a otra persona ya se ha contagiado, ¿no? Lo digo de broma, pero es así, ¿no? Casi, ¿no? Porque el contagio han sido tremendos, los contagios que hemos tenido, gracias a Dios, no tan graves como el año pasado, y gracias a Dios también a que estamos vacunados, ¿no? La vacuna, y según dicen todos los expertos, hombre, ha frenado mucho la gravedad de esta enfermedad, ¿no? Si no hubiese sido por las vacunas, yo no sé qué hubiese sido de la sociedad, ¿no? Si no hubiesen muerto la mayoría de la gente, ¿no? Y la prueba está que todos los días o casi todos los días tenemos algún fallecimiento, y es muy triste que haya fallecimientos de personas más o menos jóvenes que nos dicen, pues no estaba vacunado, ¿no? Porque no se quiso vacunar, y sobre todo personas que hemos conocido y que conocemos, amigos y conocidos, y eso es triste, ¿no? Hablaremos más adelante de la campaña de vacunación, pero hablando de ese impacto social que también ha tenido la pandemia, yo creo que hay 3 grupos de edad para los que la pandemia le ha cambiado la vida. Los mayores, porque pedirle a un mayor que espere 2 años para volver a abrazar a sus nietos es muy difícil y muy duro para él. Los niños pequeños, que desgraciadamente han conocido el mundo con las sonrisas tapadas, pero también los adolescentes, que han despertado la vida en un mundo en el que no se podían juntar con lo importante que son los iguales. Y quizás son las 3 generaciones que menos se han quejado y más han rimado al hombro para poder poner fin
Y la población, como yo digo, de los adultos, jóvenes adultos y adultos medios, son los que más trabas han puesto para contener el virus. Efectivamente, yo creo que nos han dado un ejemplo, ¿no? Los niños, principalmente los niños nos han dado un ejemplo y los mayores también. Los mayores que están en instituciones residenciales, en residencias que han estado varios meses sin salir, aquellos, los válidos, ¿no? que podían, que normalmente en su vida habitual sí pueden salir a dar unos paseos, incluso con familiares, etcétera. Eso es muy duro, que han estado meses sin poder verlo, ¿no? Por eso en la última etapa de la pandemia había quien decía que había que cerrar otra vez la residencia, y desde Salud Pública nos negamos tajantemente a que eso ocurriera, ¿no? Porque es malo que enfermen, pero yo creo también es muy grave que no pueda haber una persona mayor, no pueda ver a un familiar, ¿no? Esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? No solamente es la salud pura y dura, sino que también es la salud mental. Y los niños, por supuesto, ¿no? Como tú bien dices, los niños nos han dado un ejemplo de cómo hay que comportarse en las escuelas, en el recreo. Yo, por lo que tengo los datos que nos llegan a la Dirección General, la verdad es que se han comportado bien. Y luego, y los jóvenes, ¿no? Estaba hablando de los jóvenes. Los jóvenes, cuando ya se empezaron a abrir y a un poquito que ya estaban un poquito las medidas, ya se abrieron los establecimientos, etcétera, y decían, y había crítica en las redes sociales y por ahí, que hay que ver, los jóvenes están locos, no se dan cuenta, pero también hay que comprenderlo. Es que a un joven se le ha ido un año de su vida, en la mejor etapa de su vida. Y eso también tenemos que ser comprensivos. Además, yo me quedo con la expresión en la entrevista criticando a los jóvenes, dijo uno: mis abuelos ya están vacunados, me puedo permitir cierta libertad. Eso también implica que han tenido una responsabilidad de protección con sus mayores, que quizá los medios no hemos sabido hacerle ver que aunque estuvieran vacunados seguía el riesgo. Entonces quizá también ese desfase, por decirlo de alguna manera, aquella ola que vino propiciada por aquellos macrobotellones, también ha sido un poco alentada por los medios de comunicación, que con ganas de ver el fin decíamos que con la campaña de vacunación iba a ser el principio del final. Claro, porque todos teníamos ganas de que fuera el fin, igual que ahora tenemos ganas de que sea el fin, de que se nos acabe esta ola, ¿no?, que tenemos actualmente, y que ya, bueno, va en declive, ¿no? Va en declive totalmente. Pero claro, cuando pasábamos una ola estábamos deseando salir a la calle, juntarnos, y hay que comprender a los jóvenes. Yo los entiendo perfectamente. No podemos criticarlo. Yo creo que aquí no se trata de criticar a nadie, ¿no? No hay que criticar a nadie. Cada uno hace lo que medianamente ha podido hacer. Luego decías tú, los de más o menos, los que tienen una edad más o menos media, que han sido los más criticones. Bueno, pero también hay que comprenderlo, porque es lo que más le dolía ciertas cosas. Le dolía el bolsillo. Hay que ver la cantidad de autónomos, lo mal que lo han pasado. Yo he tenido en mi despacho gente llorando, de verdad, llorando, que se te caía el alma, porque te decían que no tenían para comer. Recuerdo unos dueños de un circo que decían que ellos no podían, que o los dejábamos hacer algún espectáculo, o se morían de hambre, porque no tenían nada para comer. Y eso, igual que estos señores, pues ha habido otros sectores que, por lo que sea, porque son minoritarios, o a lo mejor no han tenido ayuda como han tenido otros colectivos, ¿no? Y claro, eso es también, como digo, ¿no?, muy triste, ¿no?, de que alguien te esté contando que no tiene nada para comer, que no tiene dinero, que le dejemos dar algún espectáculo. Bueno, entonces habría que abrir la mano de alguna forma, con unas medidas de seguridad, por supuesto, con unos aforos limitados, etcétera. Y bueno, y se ha estado consiguiendo, ¿no? Y yo creo que, pero en general, yo creo que la gente luego lo comprendía, ¿no? Porque nosotros hemos tenido reuniones con diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, con el sector de la hostelería, con el sector del fútbol, de los deportes, ¿no?
con el sector taurino, con todos los sectores hemos tenido reuniones. Yo creo que al final lo comprendían, porque cuando se les dan explicaciones de que lo que había que evitar era el contagio, de que no, aunque hubiera contagio, pero que fuera el menor posible, porque el riesgo cero en salud pública, el riesgo cero no existe, ¿no? Pero que sea el menor riesgo, y esos aforos en los campos de fútbol, esos aforos en todas las actividades deportivas, los aforos en las plazas de toros, etcétera, era por un motivo. Es que estábamos justificados, ¿no? Entonces yo creo que, aunque le doliera en la economía de cada uno, yo creo que eran comprensivos, ¿no? En general, ¿no? Bueno, siempre habrá excepciones, ¿no? Pero aquí estamos hablando de forma general, ¿no? De forma general la gente lo comprendía, que eso tenía que ser así, y la verdad que son las medidas que han estado tomando todos los países. Es decir, que aquí no estábamos inventando nada. Y además es lo lógico, como bien has dicho tú al principio, yo soy veterinario, y en las epizootías, es decir, las epidemias de los animales, son las epizootías, lo que se hace siempre es aislar a los enfermos, hacer un círculo alrededor para que no haya movimiento de animales, y otros círculos concéntricos, y a medida que te vas alejando del foco, pues las medidas van siendo más laxas. Es decir, y es lo que se pretendía hacer en la especie humana. Lógicamente es mucho más complicado, porque tenemos nuestro trabajo, porque hay muchas personas que son esenciales, por ejemplo bomberos, guardias civiles, policías, bueno, todas las fuerzas de seguridad, y todos los sanitarios, etcétera. Eso nos teníamos que mover, es decir, no podíamos estar confinados. Por lo tanto, en humanas es mucho más complicado que en los animales, pero es el principio es aislar a los enfermos para que no contagien a los sanos. Era lo fundamental, que es lo que se pretendía hacer, ¿no? Cuando se confinaban localidades había quien no lo comprendía, ¿no? Que decía, ¿y por qué confináis una localidad? Hombre, pues confinamos una localidad porque lo que pretendemos, se pretendían dos cosas. Una, que no entraran y salieran mucha gente de ese pueblo para que hubiera menos contagio, porque si el pueblo tenía muchos contagiados, lógicamente contagiaban a gente de otros pueblos. Pero además, desde un punto de vista psicológico, si tú te dicen que tu pueblo está confinado, hombre, pues tú dices, esto tiene que estar muy mal, ¿no? Cuando mi pueblo me lo cierran, ¿no? Bueno, eso esperemos que haya sido historia, que no volvamos a tener que confinar ningún pueblo más. Ya hace muchos meses que no confinamos pueblos, porque no lo vemos necesario, ¿no? Porque ahora lo que ha habido en esta última ola de la pandemia ha sido un contagio, lo que se dice comunitario. No tiene sentido confinar un pueblo cuando en el pueblo al lado también hay muchos contagiados, ¿no? Por lo tanto, eso no tenía sentido ninguno. Lo tuvo sentido en su momento, ¿no? Y luego dejó de tener sentido y se dejó de hacer. Yo creo que las cosas hay que hacerlas con un poco de cabeza, ¿no? Y a los espectadores hay que decirles que no es que nos levantáramos por la mañana y dijéramos, pues hoy vamos a poner esta medida, ¿no? Porque eso nos lo habíamos soñado, se nos había ocurrido. Las cosas estaban muy pensadas, nos reuníamos todos los días, bueno, y nos seguimos reuniendo todos los días, los representantes de las diferentes áreas, de las 8 áreas de salud. Todo era consensuado y todo era de acuerdo con los epidemiólogos, con los que saben del tema, y las medidas que se tomaban no se tomaban a lo loco, ¿no? Ni muchísimo menos. Alguien pensará que se tomaba, qué medidas más raras están tomando, ¿no? ¿Qué estarán haciendo? No, todo tenía un porqué, y las cosas se hacían siempre con conocimiento de causa, ¿eh? Has hablado de tu formación veterinario. Muchos quizá no saben la amplitud que tiene esa profesión. Y yo recuerdo cuando en el caso de la listeria en Andalucía, creo que la listeria, el último brote, Fernández Vara decía que quizás se hubiera tardado más en controlar porque no se contó con quien más sabe de este tema, que son los veterinarios. Y en Extremadura los veterinarios han estado desde el principio trabajando, quizás porque cuentan con una experiencia muy superior a otras especialidades sanitarias, y a la vista está de que en Extremadura, si tenemos en cuenta la media de estos 2 años, siempre hemos estado en los mejores datos de la media nacional, que evidentemente ha habido meses donde las olas se han desbordado, evidentemente.
pero también, como yo digo, los ciudadanos de a pie hemos puesto de nuestra mano con esas reuniones en fiestas que quizá no estaban tan permitidas y no nos creíamos porque mi primo ha venido y cómo no me voy a juntar con él, ¿no? Y bueno, ya aprovecho ya que has dicho lo de la veterinaria, ¿no? La veterinaria de verdad que tiene, la mayoría de la gente se creen que los veterinarios solamente nos dedicamos a curar vacas y ovejas, ¿no? No, la veterinaria es muy amplia y sobre todo en el tema que yo trabajo, que en la seguridad alimentaria y en la salud ambiental, los veterinarios tienen mucho que decir, porque somos los farmacéuticos y los veterinarios son los que llevamos los que controlamos la seguridad alimentaria, es decir, que los alimentos que cada uno come en su casa han sido revisados, o por lo menos si no ese alimento en concreto, pero sí de forma general son revisados y son controlados por la profesión veterinaria y por la profesión farmacéutica, que tienen dividido sus competencias, ¿no? Dicho esto, me decía de que no me acuerdo qué es lo que me había preguntado sobre... O sea, de que el trabajo de los veterinarios que se desconocía en otras gestiones. Eso es lo que iba a decir. Aquí sí que han estado los veterinarios presentes, ¿eh? Sobre todo hay que agradecerlo, y desde aquí lo digo alto y claro, que la profesión veterinaria ha estado a la altura de las circunstancias, y los farmacéuticos también, ¿eh? Fueron, como decía al principio, los que fueron a las residencias a enseñar a poner y quitar EPI. Después han estado rastreando, han sido los que han llevado el peso del rastreo en Extremadura, tanto los veterinarios como los farmacéuticos, dejando la piel también, porque han estado trabajando desde por la mañana hasta por la noche y algunas veces bien tarde, hasta que no terminaban el último rastreo no se iban para casa, y eso también hay que agradecerlo. Es decir, que no le estaban regalando tiempo a la administración, pero hay que contar que son grandes profesionales en general, y yo creo que en Extremadura sí hemos contado con los veterinarios, aunque algunos piensen que no, pero sí, es decir, y ellos lo saben. Si nos están escuchando algún veterinario o algún farmacéutico, está diciendo, este hombre está diciendo la verdad, porque lo están viviendo, ¿no? Y siguen rastreando, siguen rastreando. En algunos momentos que ha habido, bueno, pues una plétora enorme de contagios en la última ola para aquellos contactos que eran vulnerables y tal, pero quien estaba primero, quien llamaba primero, era un veterinario o un farmacéutico, ¿no? Yo no sé si la sociedad podrá devolverle y agradecerle en algún momento todo lo que habéis hecho, porque si nos paramos a pensar, yo no quiero ni imaginar lo que supondría para vosotros en ese despacho, en esas reuniones, y como cuando bien dice, morían los abuelos. Bueno, yo creo que la sociedad no nos tiene que devolver nada, ¿no? Yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer en este momento que nos ha tocado, y lo hemos hecho porque había que hacerlo, ¿no? Incluso ha habido gente que se han ofrecido voluntariamente, sin cobrar absolutamente nada, a rastrear, y han estado rastreando profesionales, por ejemplo, los veterinarios y farmacéuticos que trabajan en servicios centrales se ofrecieron voluntariamente y han estado ayudando a los compañeros de los centros de salud a ese rastreo, ¿no? Es decir, que yo creo que todo el que trabaja en sanidad lo ha dado todo, ya no digamos los médicos, los enfermeros, los auxiliares, etcétera, ¿no? Los administrativos, todo, ¿no? Todos los equipos que aunque y sí lo quiero decir, porque yo creo que han sido duros, porque en un principio cuando estábamos confinados en casa había muchos aplausos a las 8 de la tarde, pero después ha habido muchas críticas en las redes sociales, y eso es muy duro. Porque parecía como que no estuvieran trabajando, ¿no? Que no querían ver a los enfermos, etcétera, y eso es duro, porque eso no ha sido así. Han trabajado mucho, algunas veces saliendo a las 7 o las 8 de la tarde, desde las 8 de la mañana, porque tenían que el trabajo, el hablar con los enfermos por teléfono no es lo mismo que verlos personalmente, es mucho más complicado, es mucho más difícil, y se echa mucho más tiempo, y todo eso, pues bueno, lo han estado haciendo los sanitarios en general, y no hablo ni de un médico, ni de otro, ni de los hospitales, ni los centros de salud, sino todo el mundo. En los hospitales los han pasado muy mal, eso sí lo hemos visto en televisión, pero luego no hemos visto la labor callada que tienen en los centros de salud. De verdad que ha sido duro para todo el mundo, y por eso uno... Tenemos que hacer una pequeña pausa
y enseguida volveremos. Nos debemos también respetar los tiempos de la publicidad y enseguida seguimos conociendo un poco más sobre este trabajo. Y continuamos con este tema que seguro que más de uno conoce, la actualidad del COVID, la actualidad de la pandemia, pero es la primera vez que conoce el trabajo que hay detrás de todas las decisiones y de todo el trabajo que se ha realizado. Dejábamos la entrevista, la conversación, hablando de los centros de atención primaria, de los centros de salud. Los hospitales se llevaron muchos aplausos, pero ellos están dando el callo, están dando el do de pecho, igual o mejor quizá que los hospitales, porque están en primera línea de batalla de las siguientes olas y nadie se lo está reconociendo. Eso es lo que iba a decir, ¿no? Que están en primera línea, ¿no? Son los primeros, ¿no? Los que ven a los pacientes por primera vez, luego los mandan si es necesario, a un centro hospitalario. Y ellos, pues la verdad, lo que decía antes, ¿no? Que lo han pasado mal también, ¿no? Han tenido mucho trabajo y viendo también, hombre, que entre el médico y el paciente, o el enfermero y el paciente, hay una relación, ¿no? Hay una relación. Y cuando enfermaban esos pacientes también lo pasaban mal. Yo creo que ha sido duro para todos, no solamente para los centros hospitalarios que se colapsaban, sino para los centros de salud, por supuesto, ¿no? Yo creo que a mí me parecía excesivo eso del aplauso diario y esas cosas, ¿no? Bueno, pues le dio a la gente, yo creo que como no tienen nada que hacer, pues le dio a la gente... También, yo creo que también fue un punto de motivación. De motivación, sí, bueno, sí, las cosas que son espontáneas, bueno, pues mira, pues bienvenidas sean, ¿no? Pero más que aplausos, yo creo que había que darle un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento social, ¿no? A todos, no a un colectivo concreto, ¿no? Sino a todos los sanitarios en general, ¿no? Y dentro del sanitario incluyo a los administrativos que están en los centros de salud, en los hospitales, a los celadores, a médicos, enfermeros, veterinarios, farmacéuticos, a todo el mundo, ¿no? Pues a las limpiadoras. Es muy importante, ¿eh? Hay veces que nos olvidamos de las personas que están limpiando los centros de salud, y es muy importante, y sobre todo la higiene en momentos críticos como hemos vivido, ¿no? Sobre todo los médicos hay que agradecer, todos los sanitarios, que además nos atendéis con una sonrisa, y en la mayoría de los casos esta pandemia también ha arrastrado un riesgo de enfermedades mentales que está ahí, que también ha servido para ponerlo encima de la mesa. Y yo siempre digo que cuando España era católica acudíamos al sacerdote a confesarnos, pero hoy en muchas ocasiones acudimos a nuestro centro de salud, simplemente para hablar y para que te escuchen y te entiendan. Y yo creo que todo el trabajo que han hecho desde el punto de vista sanitario, psicológico, social, ese mantenimiento, como bien dice, se merece un reconocimiento y nos debe de servir también para pensar en la joya que tenemos, que es nuestra sanidad pública, que con sus errores, sus listas de espera y sus deficiencias que pueda tener, ha servido de bandera para paliar y tener esta crisis. Las listas de espera, Carmen, son una consecuencia de tener una sanidad universal, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? Entonces, eso también hay que comprenderlo, que tiene que haber listas de espera, que no todo el mundo somos muchos, no todo el mundo podemos llegar a los primeros, ¿no? Eso yo creo que hay que ser comprensivo, ¿no? Que eso es así, ¿no? Es decir, mañana me van a hacer todas las pruebas, porque antes que tú hay otra gente que también se la tienen que hacer y también la necesitan, ¿no? Bueno, pero bueno, somos como somos, ¿no? Y cada uno, claro, y queremos que nos atiendan enseguida, y queremos no guardar cola, y queremos, bueno, porque tener
unas medidas que a lo mejor son imposibles, ¿no? Mira, desde aquí vamos a hablar de vacunación, ¿no? Me estoy acordando ahora mismo, aquí donde estamos, ¿no? En el centro de vacunación aquí en Zafra, pues alguna gente se quejaban en las redes sociales que tenían que guardar mucho tiempo en la cola. A ver, lógicamente, ¿no? Si vienen 300 personas a vacunarse en un momento dado, pues claro, lógicamente a las 300 personas no se pueden vacunar a la vez, tienen que ir uno a uno, ¿no? Y tienen que lavarse las manos entre paciente y paciente o cambiarse de guantes y tienen que... Es decir, que las cosas no son tan fáciles como parecen, ¿no? Pero yo creo que en general sí ha estado bien organizado, en general. Yo no digo que no haya habido errores. Desde mi punto de vista, yo creo que hemos sido, sobre todo en Extremadura, hemos sido ejemplos. O sea, el ritmo de vacunación que se ha conseguido, de la forma que rápidamente se ha alcanzado el tanto por ciento, la respuesta social, aquí que prácticamente no hay antivacunas, la gente ha respondido bien, y yo creo que la campaña de vacunación ha sido la clave para que la diferencia entre la primera ola y sobre todo la ola de aquella Navidad, que fue cuando realmente Extremadura lo notó, la diferencia de aquella Navidad con esta ola, esta sexta ola que está ya terminando, es una diferencia brutal y todo ha sido gracias a la vacunación. Sí, pero yo creo, Carmen, que ha sido en general, ¿no? En toda España, ¿no? En todas las comunidades autónomas, ¿no? Unas más adelantadas, otras más, unas iban a un ritmo, otras a otro, pero más o menos hemos ido al unísono. Pues hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas no actúan por su cuenta, ¿no? Es decir, que esto está todo muy coordinado desde el Ministerio, ¿eh? Sí, claro que hay muchas reuniones, todas las semanas se reúnen los directores generales de salud pública, todas las semanas se reúnen los consejeros, es decir, que esto está todo muy coordinado, ¿no? Según las posibilidades que tenga cada comunidad autónoma, unas habrán ido más rápidas y otras menos, ¿no? Pero en general yo creo que la vacunación se ha hecho muy bien y también es verdad lo que tú dices, ¿no? Que aquí en Extremadura hemos tenido, y en España en general, ¿no? Muy pocos antivacunas, ¿no? Hay casos, pero no muchos. Hay en otros países que hay muchos más antivacunas. Claro, en Estados Unidos, por ejemplo, la cantidad de gente que en tantos por ciento, ¿no? No en número absoluto, sino en tantos por ciento la cantidad de antivacunas que hay. Aquí y en Extremadura, la verdad que poquísimo, ¿no? Ha habido una respuesta desde el principio, igual que en la vacunación ahora que se está haciendo en los colegios, en los niños, pues hay una respuesta casi del 100%, ¿no? Así que todo el mundo quiere vacunarse, lógicamente, y proteger. Los padres quieren tener protegidos a sus hijos, ¿no? Salvo excepciones, siempre, en todas las cosas siempre hay excepciones, pero esas excepciones son muy escasas, ¿no? Y yo a lo largo de todos estos años de pandemia recuerdo mucho una conversación que tuve con un enfermero de Puebla, Salustiano Feria, que decía en redes sociales una vez que ya vivimos sin vacunas. Ya fuimos una sociedad tan natural que no teníamos ni vacunas y vivíamos de lo que teníamos en el campo, pero que la media de vida era de 40 años. Con lo cual hay que ser muy conscientes de todos estos negacionistas o estos antivacunas, que hay pocos, pero hacen mucho ruido. Y hay que tener claro que el desarrollo humano ha venido por la sanidad y por la vacunación, porque evidentemente es la única herramienta que tenemos para protegernos frente a epidemias. Bueno, yo vuelvo a repetir lo que decía antes de que yo soy veterinario, ¿no? Y las enfermedades de los animales, la mayoría de ellas en las que había vacunas se han erradicado a base de vacunas. Yo recuerdo, por ejemplo, la peste equina, ¿no? Que se vacunaron todos los efectivos de Extremadura. Además los vacunamos en 2 días, vacunamos todos los equinos y se terminó con la enfermedad. En los años 50 con la lengua azul se terminó, luego ha habido ahora últimamente brotes de lengua azul, pero con la lengua azul se terminó vacunando toda la cabaña ovina. Y que esto, y en humanas igual, ¿no? Cómo se acaba con la polio, cómo se ha acabado con el sarampión. Bueno, no se acaba con el sarampión porque hay países que desgraciadamente no tienen vacunas y no pueden vacunar. Y eso es muy lamentable, ¿no? Es muy lamentable que haya países como por ejemplo el Congo, ¿no? que mueren todos los años miles y miles de niños porque no tienen acceso a las vacunas. Y eso que sí es triste, ¿no? Porque yo creo que debíamos de ser un poquito más... el mundo, ¿no? En general tenía que ser
un poco más amable con esos países que no tienen medios, ni tienen equipo sanitario, ni tienen prácticamente nada para poder vacunar, y todavía se mueren los niños de sarampión. Pero en los países desarrollados el sarampión se terminó como vacunando. Si es que la vacuna es la solución de muchas enfermedades, sobre todo de las enfermedades víricas, ¿no? Mirando desde el punto de vista internacional, además es que por solidaridad con los países en vías de desarrollo y en subdesarrollo, vacunas que aquí están, el sarampión, la polio, vacunas que están tan extendidas y que han permitido que olvidemos de esas enfermedades en otros países, sigue haciendo daño. Y también esta del COVID. En las epidemias, con el mundo tan globalizado que tenemos, hasta que no esté todo el mundo vacunado de todas las enfermedades epidémicas, difícilmente podremos hacer frente a... Claro, evidentemente, es que esta pandemia, yo creo que si hubiese venido en el siglo XIX, por lo menos no hubiese tenido el efecto que tiene, porque entonces no viajábamos apenas. Pero es que ahora viajamos mucho. Muchas veces, bueno, la prueba está que una nueva cepa enseguida está en el mundo entero. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo constantemente, ¿no? Estamos viajando a diferentes países, ya no solamente a países desarrollados, sino a países subdesarrollados, que vamos y venimos, y porque vamos a unas veces por placer, otras veces por negocio, por lo que sea, estamos viajando constantemente. Recordad cuando llegó aquí el coronavirus, llegó porque venían de Italia y vinieron, que fueron a ver un partido de fútbol. Es que hoy nos movemos, gracias a Dios, ¿no? Que viajamos y tenemos poder adquisitivo para poder desplazarnos. Bueno, pero la consecuencia, es decir, todo tiene sus pros y sus contras. Esta globalización, estas exportaciones que hacemos, ¿no? Cada vez exportamos más, y lo digo ya de paso, ¿no? Nuestras industrias extremeñas cada vez están exportando más. Por aquí, por mi subdirección, pasan todas las exportaciones y se está exportando cada vez más, ¿no? A Estados Unidos, a China, bueno, y ya no hablo a los diferentes países de la Comunidad Económica Europea. Ya no digo porque eso no son exportaciones, ¿no? Porque no, porque es dentro de la Comunidad Europea, entonces eso no son exportaciones. Pero por ejemplo aquí tenemos tenemos concretamente, por ejemplo, un matadero que es el mayor, quizás, ¿no? El matadero que más vacuno sacrifica de toda España, y el 60% de su producción va fuera de España, ¿no? Hay productos que van a Europa y otros productos que van a países árabes, ¿no? La verdad que esa es otra de las banderas que tiene Extremadura, que es su industria agroalimentaria, que durante muchos años quizás la sociedad miraba a otro lado, buscaba otro tipo de desarrollo, y no pensaba que quizás el campo extremeño, que había sido lo que tradicionalmente no lo quería mucha gente, ha sido la bandera. Pero estamos despertando, yo creo que estamos despertando poquito a poco, un poquito tarde, pero estamos despertando y ya estamos exportando, ¿eh? Y otra cosa importante, estamos vendiendo ya mucho, cada vez más, a través de Internet. Estamos aprendiendo a vender a través de Internet, que es que es el futuro. O te subes al carro o te quedas atrás, ¿no? Y yo creo que la industria agroalimentaria extremeña se está poniendo las pilas, ¿no? Y sobre todo el sector del porcino, que es nuestra bandera, ¿no? Nuestro cerdo ibérico, pues están haciendo exportaciones a muchos países, ¿no? Yo creo que sí. Y bueno, también volviendo al tema de la pandemia, yo creo que esta sexta ola, con los números de vacunación que hay, con un 800%, donde prácticamente ya el 100% de la población va a estar vacunada, incluidos los niños, dentro de poco, y esta variante Ómicron, que yo creo que no va a dejar a nadie, o a poca gente va a dejar sin infectar, ¿podría ser el fin de la pandemia? Yo creo, una opinión muy personal, ¿no? Yo creo que no vamos a terminar del todo, ¿no? Yo creo que se nos va a quedar, siempre va a haber algún contagio, quizás estacionales, etcétera, como puede ser como era con la gripe, como era, porque ni el año pasado hemos tenido gripe, ni este año tampoco. Tengo mi teoría. Yo creo que es porque tenemos 3 medidas de seguridad, que es que llevamos mascarilla,
Nos lavamos las manos. Nos lavamos las manos y además no nos damos la mano. La gripe, que tiene en cuenta que se transmite principalmente al darnos la mano, ¿no? Porque tosemos, porque nos tocamos la nariz, nos tocamos la boca y luego damos la mano. Y es una de las formas de contagio más habitual de la gripe. Y eso ya lo hacemos cada vez menos. Ya no nos abrazamos tanto, desgraciadamente. Tendremos que volver a aprender a abrazarnos. Pero y por eso yo creo que se va a quedar pues como una gripe, que va a haber ciertos contagios que no van a ser graves porque vamos a estar vacunados. Lógicamente también luego está la inmunidad individual de cada uno. Hay personas que tienen buena inmunidad y otras personas que tienen mala inmunidad y se contagian y enferman, ¿no? Pero con la gripe también ocurre lo mismo. Es decir, no hay ninguna vacuna efectiva al 100%, ni contra la gripe ni contra nada. Es decir, las vacunas tienen un tanto por ciento de efectividad y si es del 70%, el 30% de cada 100, hay 30% que es como si no estuvieran vacunados, ¿no? Lo que sí se habla, la inmunidad de rebaño, es decir, mientras más gente estén vacunada, lógicamente menos contagios habrá, ¿no? Pero una cosa importante, una persona vacunada sí puede contagiar. Es que no nos creamos, no, como ya estoy vacunado, ya ni contagio ni me puedo contagiar, no. Y lo estamos viendo que sí, que nos podemos contagiar y podemos contagiar, ¿no? El tema de la mascarilla, recientemente ya podemos estar sin ella en espacios abiertos. Hay que apelar al sentido común, no es lo mismo estar en un espacio abierto como este, donde no nos cruzamos con nadie, que estar en pleno centro de Madrid. Evidentemente hay que usar el sentido común para ponérnosla y quitarnos. Hay presidentes y comunidades que abogan incluso por extender ese uso en interior o ese uso en determinado momento, extenderla incluso, ¿por qué no para siempre? Es decir, si el uso de la mascarilla, el lavado de manos y ese aislamiento, esa distancia social, ha conseguido casi que llevemos 2 años con la gripe erradicada, ¿por qué no mantener ese sistema, por ejemplo, en un metro, en un avión, en un hospital, en un centro de salud, para evitar que se propaguen ciertas enfermedades respiratorias? Porque hablamos de COVID, pero infecciones respiratorias hay muchas y muy variadas, tan graves como el COVID, y algunas que están cogiendo tanta fuerza porque están, supongo que como pasa con todo, la inmunidad cruzada nos beneficiamos, pero también la mutación cruzada yo creo que también hace que los virus puedan ser más peligrosos. Yo creo que la mascarilla ha venido para quedarse, ¿eh? Precisamente pues, como lo que tú estás diciendo y lo que yo decía antes, ¿no? No tenemos gripe gracias a la mascarilla y otras medidas, pero principalmente a la mascarilla. Yo creo que la mascarilla había que haberla quitado quizás en exteriores, ¿no? Hace un tiempo, como tú bien dices, en sitios abiertos. Está comprobado que donde se contagia uno es en los sitios cerrados o en las aglomeraciones, aunque sean sitios abiertos, como decías en Madrid. Yo hace poca fecha he estado en Madrid y lógicamente tú paseas por la calle Preciado y la calle Preciado pues era un hormiguero, ¿no? Bueno, ahí sí que te puedes contagiar. O en los espectáculos públicos, ¿no? Que yo creo que es lo lógico, es decir, lo que han hecho ahora es quitar la mascarilla de los sitios, de los espacios abiertos de la calle, pero sí mantenerla en los sitios cerrados y en los espectáculos públicos y en las aglomeraciones, ¿no? El espectáculo o no espectáculo. Si hay una manifestación, pues lógicamente se debe de ir con mascarilla, ¿no? Es que es lo lógico, yo creo que lo que hay que tener es sentido común, ¿no? Y en los sitios cerrados, por supuesto, con mascarilla, excepto si estás bebiendo o comiendo, claro, que te la tienes que quitar, ¿no? Para poder comer o beber, ¿no? Por eso en los restaurantes, claro, pero es que es muy curioso que la gente llega a un restaurante y nada más entrar en el restaurante ya se quitan la mascarilla. No, hay que quitársela solo exclusivamente para comer. Si estás en el exterior, estás en un velador, fuera, en una terraza, puedes quitar la mascarilla y más o menos manteniendo cierta distancia, ¿no? Entre una persona y otra, ¿no? Y ya por último, sabemos que eres una persona ocupada, pero por último sí que yo creo que en China dicen que la palabra crisis también significa oportunidad. Yo me niego a quedarme con estos 2 años solamente con este recuerdo negativo, pero yo creo que Extremadura puede sacar algo positivo de todo esto. Es ese nuevo neorrural que está por ahí, que aquí lo llevamos haciendo mucho tiempo, pero que el resto del mundo se ha dado cuenta que la España vaciada o tranquila o relajada existe,
y que va a servir, yo creo, que una oportunidad única para sacar pecho y decir que podemos hacer frente a muchas más cosas y que se vive muy bien. Yo creo que está sirviendo ya, ¿no? Yo creo que el turista, que dice, bueno, yo voy a hacer turismo, no voy a dejar de hacer turismo. ¿Y dónde me voy? Pues me voy a Extremadura o me voy a Castilla-León o a Castilla-La Mancha, sitios que son sitios muy tranquilitos, que no voy a tener aglomeraciones. Entonces yo creo que lo que tú bien dices, ¿no? De estas crisis hay que aprovecharlas y coger esas oportunidades y revalorizarlas, ponerlas en valor. Y yo creo que sí, que ya se está notando ese turismo, ¿no? Yo vivo en Zafra y lo estoy viendo, ¿no? En Zafra hay, los fines de semana hay muchísimo turismo, de mucho tipo, no solamente nacional, sino también internacional, y eso lógicamente es un beneficio económico, social, etcétera, para todo el mundo, ¿no? Santiago, encantada de tenerte con nosotros, de que podamos inaugurar este nuevo programa contigo y sin duda por la forma en la que eres, por lo participativo, lo activo y por todos los sitios que trabajas por el beneficio de Zafra de Extremadura, seguro que estaremos en más de una ocasión cara a cara para seguir contándole a la gente cosas que seguramente... Bueno, te puedo decir que el placer ha sido mío de inaugurar este programa y que estoy encantado de charlar contigo y de que, bueno, y con los espectadores que nos vean y que ellos opinen, ¿no? Pues muchísimas gracias por todo, Santiago. Y nosotros llegamos a nuestro fin. Les emplazamos para la semana que viene para seguir contándoles de una forma relajada, porque el periodismo no solo es inmediatez, sino que hay que contar las cosas y hay que contarlas bien. Y nosotros lo que pretenderemos hacer desde estos micrófonos. Nos vemos la semana que viene.